Vamos a comenzar. Pues buenas tardes y bienvenidos a la sección de consumo de esta jornada. Tenemos esta tarde con nosotros a Adrián Gómez Linacero, que es letrado de la Administración de Justicia del número 104 bis de Madrid, de consumo y financiero, especialista en consumo, y es el que nos va a ilustrar las modificaciones que van a impactar en los procedimientos de consumo. Excusamos a Xavier Sánchez Moraga, que en un principio iba a estar con nosotros esta tarde para hablarnos de la parte más desconocida para los abogados, que es la parte administrativa en consumo, pero por un problema médico no ha podido estar esta tarde con nosotros. Le vamos a dar la palabra a Adrián y Adrián me ha dicho que por favor que le interrumpáis, que quiere que le hagáis preguntas y que le interrumpáis. Y los que nos seguís desde casa, comentaros que estamos habilitando una tablet para que nos podáis hacer algunas preguntas. Son muchos los que están conectados al otro lado, entonces posiblemente no vamos a poder atender todas las preguntas porque el tiempo es finito. Sabéis que sigue otra ponencia detrás, pero vamos a intentar resolver las cuestiones más importantes. Y sin más dilación le voy a dar la palabra a Adrián, que es el que queréis escuchar y el que nos va a ilustrar esta tarde. Muchas gracias. A ver, apago yo aquí. Sí, ahora. Buenas tardes a todos los asistentes presenciales y virtuales a estas interesantísimas jornadas organizadas por el siempre puntero y referente Colegio de la Abogacía de Málaga. Para mí es un honor estar ya por segunda vez. Estuve en verano en el Congreso de la Abogacía de Málaga, que creo que es el congreso jurídico más prestigioso y más actualizado a día de hoy, y vuelvo otra vez a Málaga, que además la considero mi segunda casa porque veraneo en Benalmádena, a impartir un curso sobre esta reforma legislativa que tanta controversia, que tanto debate y que tanta actualidad y tanto interés, en definitiva, está suscitando en el mundo de la abogacía y en el mundo jurídico, en definitiva. Agradecimientos, como no puede ser de otra manera, al ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga y particularmente a María por haber decidido contar con mi presencia. Además, me enorgullece que en estas jornadas de 3 días consecutivos, tan variadas y tan bien organizadas por secciones, hayan intervenido compañeros míos de gremio, como Diego, que está ahí al fondo, lo cual significa que el cuerpo de letrados está adquiriendo, como debería ser, la relevancia que merece, y en la aplicación de esta ley va a tener un peso fundamental, tanto en la parte organizativa y estructural, que eso no interesa a la abogacía, el derecho orgánico no nos interesa, o sí, pero con menor impacto, como van a funcionar a partir de ahora los tribunales de distancia, que yo tengo reservas, lo comentaba con Diego, que se vaya a aplicar. Hace tiempo también aplicaron la reforma que implantó la oficina judicial y no funcionó por motivos de presupuesto, dotación, falta de cultura. Vamos a tener peso en esa reforma organizativa y también lo vamos a tener en la forma en la que se van a interpretar los métodos alternativos o adecuados de solución de controversias que se establecen con esta nueva reforma legislativa como requisito de procedibilidad en el artículo 399, con las excepciones del artículo 266 y sobre la base del artículo 403.2, todos ellos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El punto fundamental de esta intervención o de esta ponencia es tratar las reformas que van a afectar a los procedimientos de consumo, a reclamaciones de consumo, y desde una perspectiva absolutamente práctica. Por eso, como bien decía María, interrumpirme, preguntarme, qué es lo enriquecedor de estas jornadas. No soltar aquí la charla y aburrir al personal. Preguntar cosas prácticas, que yo voy a intentar también aportar soluciones o propuestas, porque a día de hoy, en un estado tan incipiente, post-legislativo, respuestas todavía no las tenemos nadie. Son todo un poco confabulaciones. Pero bueno, creo que hay determinados aspectos de la ley que sí que podemos ya predeterminar qué camino, qué recorrido a priori, desde una perspectiva racional y sabiendo un poco la cultura del conflicto española y la forma que tienen la dinámica de actuación del Poder Judicial y de los letrados de la Administración. El PowerPoint, he puesto a vuestra disposición un PowerPoint que es esquemático. Yo acostumbro a acompañar a los PowerPoint en jurisprudencia, pero como también en jurisprudencia es escasamente la portada. Y os he también adjuntado, me permitís que os tutee porque me resulta también más cómodo y me siento como en casa, un PDF relativo a un artículo que hace poco me publicaron en la ley sobre preguntas y respuestas en clave práctica en relación a los MASC y las costas procesales.
preguntas que a mí me surgieron a medida que revisaba la ley. Algunas sobre puntos oscuros y controvertidos que iremos viendo. Entonces vamos a ver el PowerPoint y luego veremos esas preguntas una por una, que son, a mi juicio, las que os van a generar más controversia a vosotros cuando os venga un cliente al despacho diciendo que, a ver, este asunto cómo lo enfoco, ¿qué hago? ¿Una mediación, una oferta vinculante? ¿Vale en consumo una reclamación extrajudicial? ¿Qué pasa con el demandado? ¿Qué pasa cuando el demandado no tiene abogado? Aquí, porque surge el tema, hay un punto que a mí me parece que el legislador no ha tenido en consideración. Me lo planteaba el otro día un abogado en Barcelona y digo, joder, muy agudo. Digo, pues yo mi respuesta es esta, pero no sé cómo va a responder desde justicia. Y el supuesto que va a ser harto frecuente es el siguiente. Al demandado, al futuro demandado, le llega una reclamación, quizá en consumo no tanto, pero bueno, también al demandado le llega una reclamación extrajudicial y el demandado, que no tiene especial interés en el asunto, decide no contactar. Es habitual, al demandado le llega un burofax, oye, paga esto, y él manda, esto, ya cuando me llegue algo de verdad, haré caso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? Porque se le va a exigir al justiciable conocer todo esto de la obligatoriedad, de negociar, porque si tenemos en cuenta la reforma, a quien no negocie y a quien no intervenga de buena fe en la negociación, el artículo 7.4 de la Ley Orgánica de Eficiencia Procesal y los 394 siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil vienen a hacer una excepción de todo el régimen de las costas procesales y si alguna de las partes no ha negociado, no ha intervenido, no ha logrado una solución consensuada, se le pueden imponer las costas o las puede perder. Entonces, ¿qué pasará con todos esos clientes que cuando reciben un burofax o una propuesta de mediación dicen, yo no voy a ir, a mí esto no me interesa, no sé, les vamos a exigir el cumplimiento de la norma, que son muchos, la mayor parte? ¿Qué hacen la mayor parte de demandados? Van al abogado cuando están emplazados para contestar a la demanda. La vía extrajudicial no la conocen, pero bueno, ya entrando en la parte de consumo, para mí el punto más importante o la reforma más de mayor impacto práctico es la disposición adicional séptima, porque es la más importante en cuanto al cumplimiento de los métodos alternativos de resolución de conflictos, porque hay que partir de la premisa fundamental de que, exceptuando la oferta vinculante, que es la única vía de método alternativo de conflictos que no implica una negociación con todo lo que ello implica, ahora lo veremos, porque desde algunos sectores ya están apuntando a que la oferta vinculante, quizá un poco ahí con ese ánimo de burlar un poco el espíritu de la ley, es la única fórmula que existe para desactivar todo ese régimen de las costas que pivota sobre la negociación y la buena fe. La oferta vinculante es cerrada, ahí no hay negociación. Yo te reclamo 1.000, tú ¿los quieres los 1.000 o no los quieres? Ahí no hay negociación de ningún orden. Pues exceptuando la oferta vinculante que no exige negociación, en el régimen ordinario, que no es de consumo, el legislador, en el artículo 10, lo que viene a exigir es una negociación, ya sea directamente por las partes, o mediación, o conciliación, abogado colaborativo, o el experto independiente, pero exige negociación, salvo la oferta vinculante. Y si no hemos negociado bien, luego nos repercute todo esto en las costas, incluso en la admisibilidad, que ya veremos luego hasta qué punto el letrado judicial y los magistrados pueden inadmitir una demanda porque consideren que esa negociación o ese intento de negociación realmente no es una negociación, sino que encubre una reclamación sin ninguna intención de transaccionar. ¿Hasta qué punto tiene facultades el órgano judicial para ab initio o liminis nitis determinar una cuestión que no es formal, sino que es ya material de fondo? Pero bueno, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque este artículo viene a excepcionar, con razón, porque se parte de esa posición más débil del consumidor, para mí lo que viene a hacer a excepcionarlos más, porque si nos fijamos, habla de que en los litigios en que se ejerciten acciones individuales promovidas por consumidores o usuarios, las acciones individuales de consumidores o usuarios no son solo transparencia, no es solo nulidad de abusividad, es una acción que ejercite un consumidor en su condición de consumidor contra un empresario, con fundamento en una disposición legal, como puede ser la responsabilidad en materia de estafa informática, con fundamento en la ley de usura, con fundamento en la ley de consumidor, con fundamento en cualquier disposición legal o contractual contra un empresario. Eso es una acción individual. Aquí dice que se entenderá cumplido el requisito de procedibilidad por la reclamación. Atención a la palabra reclamación, no negociación. Reclamación extrajudicial previa a la empresa o profesional, dice, sin haber obtenido respuesta o cuando la misma no sea satisfactoria en el plazo establecido en la legislación especial. ¿Por qué? Porque utiliza reclamación. Reclamación no implica, por tanto, una negociación. La conclusión que yo extraigo, y creo que
se está infiriendo principalmente de esta disposición adicional séptima es que al consumidor, en el ejercicio de las acciones que le amparan, contractual o legalmente, no se le exige esa intención de negociar, porque aquí habla de reclamación y el artículo 10 y el artículo 5 y el artículo 1 de la Ley de Eficiencia Procesal emplea constantemente el término negociación, porque luego lo traslada a las costas en los términos que luego veremos. En consecuencia, el consumidor está obligado a negociar. El consumidor luego puede tener repercusión en las costas por no haber negociado en principio si se acoge, sin perjuicio de que pueda utilizar otra fórmula. El consumidor, si quiere, puede ir a conciliación ante notario, que a mí me parece la fórmula muy interesante porque no es costosa, es rápida y sales de ahí con un título ejecutivo, no así la mediación, no así el tercero independiente, no así el derecho colaborativo y no así la reclamación o la oferta vinculante. Sin perjuicio de acudir a otras fórmulas, se le permite que se cumpla con la reclamación. La reclamación, por tanto, es lo que tradicionalmente han hecho los abogados antes de la reforma, que ya lo hacían. Parece que antes de la reforma los abogados no intentaban un pleito. A ningún abogado le gusta, ni a ningún cliente le gusta ir a los juzgados. Los juzgados, la máxima es, como me decía mi abuelo, los médicos en los juzgados, cuanto más lejos mejor. Siempre se intenta solucionar. Aquí llama un poco la atención que la forma de conseguir que la gente negocie es forzándola, imponiéndola, que es un poco la crítica que se vierte, es un poco contradictorio, pero bueno, eso es un tema reflexivo que aquí no corresponde examinarlo. Veremos a ver con los años si la ley tiene fortuna o no tiene fortuna. Reclamación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vale, pues aquí ocurre el segundo escenario, que es el más confuso de todo el régimen de los MASC. Hay dos formas de acreditar el requisito de procedibilidad, según el 399, 403.2. Aquí hay que distinguir entre la negociación o la reclamación y el intento. El primero es cuando se ha recibido, cuando se ha recepcionado la reclamación o la propuesta de negociación. Le envío un burofax a la empresa en cuestión, lo recibe, no tiene interés, no me contesta o me contesta que verde las han segado. Pero el dilema que se abre enorme es qué ocurre en aquellos casos en los que el medio no sea fehaciente. ¿Por qué? Porque aquí supletoriamente hay que, cuando dice sin haber obtenido una respuesta, se presupone que recibe esa reclamación de manera fehaciente. El artículo 10, que es un poco creo que es el 10, la piedra también angular, dice que, que en aquellos casos en los que no sea posible acreditar la negociación porque no haya habido negociación y hayan pasado 30 días, hay que acreditar de manera fehaciente la recepción, el contenido, o sea, la puesta a disposición, que el requerido ha podido examinar esa propuesta y la fecha. ¿Cuál es el único medio que a día de hoy nos permite esa constancia fehaciente? El burofax o el requerimiento notarial. El resto de medios, un email no tiene, o el certificado de tercero en algunos casos, el burofax electrónico. El resto de medios, en principio, no tienen esa característica. De aquí se presupone, la regla general, por tanto, es que las reclamaciones pueden ser y deben ser fehacientes. ¿Qué pasa? Que en el ámbito de consumo es muy común que en los contratos que se estipule como medio de comunicación entre las partes el correo electrónico. El correo electrónico es un medio o no es un medio hábil a efectos de dar por acreditado el requisito de procedibilidad cuando no hay contestación. O sea, vale que yo aporte al juzgado un email enviado a banca por un phishing o un email enviado a Santander por un revolving. Pues mi respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque el email está previsto indirectamente, bueno, directamente la ley habla de medios telemáticos, pero también tienen que ser recepticios y fehacientes. Y también lo incluye en materia de prescripción y de caducidad. Yo creo que el medio electrónico, siempre que sea la forma de comunicación estipulada contractualmente y más en materia de consumo, se debe presuponer que si estipulas contractualmente sujetarte al email, debes de asumir las consecuencias de no aperturarlo. Pero además de esto, aquí hay dos doctrinas que van a tener que aplicar los juzgados. La primera de ellas está aquí, sí, la primera de ellas es doctrina del Tribunal Constitucional, incluso y de las audiencias provinciales. Os he puesto sentencias y también las tenéis ahí en el artículo. La primera de ellas es qué pasa con todos aquellos supuestos en los que el burofax, vamos a hablar primero del burofax, en los que el burofax no se recepciona por voluntad rebelde, reunente, la parte no lo coge. Aquí hay una doctrina consolidadísima en materia de comunicaciones extrajudiciales, por ejemplo, para dar por vencido un contrato de arrendamiento por expiración del plazo. No tiene sentido que la eficacia de un derecho dependa de la voluntad del obligado. Entonces, aquí hay doctrina abundantísima que viene a decir que un burofax no retirado o no entregado por causa imputable al destinatario
tiene los mismos efectos que la comunicación efectuada y que será el destinatario en el procedimiento judicial quien tenga que acreditar que si no pudo recoger ese burofax fue por una causa excusable. Con lo cual, ¿vale un intento? Yo creo que no. Yo creo que para acreditar esta doctrina habría que hacerlo 2 veces o enviar un burofax y además un WhatsApp y además un email. Eso en cuanto a los efectos de un burofax reusado. No, no hace falta. Esa fehaciencia se puede presumir cuando no se recoja el burofax en el domicilio. Usted ha fijado contractualmente el domicilio de Abanca, no sé qué, yo envío un burofax, no lo recogen y demás. Pero bueno, esto parece que en consumo no tendrá tanto impacto porque las sociedades, pues casi todas, o las empresas, casi todas recogen los burofax. El email y el SMS. Aquí hay también una doctrina del Supremo que a la fuerza tendrán que aplicar los tribunales, que viene a decir que se presupone que un medio es fehaciente, aunque no lo sea, cuando de las circunstancias del caso, de la tecnología concurrente en los días actuales y de la causística en concreto, se presuma su eficacia. Esta es una doctrina que nació a propósito de los requerimientos para incluir a los morosos en el fichero de información crediticia. Que el Supremo dijo que aunque la ley hable de requerimiento fehaciente, basta enviarlo por SMS y por email y por WhatsApp. Conclusión principal que sacamos en materia de consumo. El email es un medio apto a efectos de cumplir la reclamación extrajudicial. Veremos a ver con qué vara de medir lo aplican. Yo, en consumo, si está pactado en el contrato y con toda esta doctrina del Supremo, si se me plantease el caso, yo creo que para evitar la inadmisión, porque es así, yo trabajo en un juzgado y está feo decirlo, pero hay veces que por la carga de trabajo que tenemos los juzgados, hay muchos órganos judiciales que son propensos a la inadmisión, porque saben que nadie va a apelar, la apelación tarda 2 años y lo van a presentar otra vez y ya será el de al lado, salvo que las normas de reparto tengan en cuenta esto, ya será el de al lado quien lo asuma. Entonces, bueno, yo con estos razonamientos creo que sí. Aquí habla también de manera interesante, dice que se entenderá cumplido el requisito de procedibilidad con la resolución de las reclamaciones presentadas por los usuarios de servicios financieros al Banco de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores y fondos de pensiones. Claro, aquí habla con la resolución de la reclamación. No entiendo muy bien por qué habla con la resolución, será con la reclamación, que la resolución no es reclamar, pero bueno, habla de la resolución de las reclamaciones que se puedan formular al Banco de España. El Banco de España sabemos que solo tiene competencia en algunas materias, en transparencia, clientela, buenas prácticas. El Banco de España no tiene facultades para pronunciarse sobre si ha habido un incumplimiento contractual o sobre si una cláusula es abusiva. Además, al Banco de España se suele acudir de manera subsidiaria, pero es otra fórmula. Siempre que exista un asunto financiero, se me ocurre la responsabilidad objetiva en caso de phishing o la usura, en principio reclamo al Banco de España, que en principio va a responder siempre, pues esa resolución del Banco de España ya serviría para dar por cumplido el requisito de procedibilidad respecto a la cuestión en particular. El tema que se plantea es si la respuesta del Banco de España diciendo que no es competente porque solo tiene facultades en materias esas que no valen para nada, si nos va a servir o no nos va a servir. Pues otro dilema abierto. Bueno, doctrina del Tribunal Supremo, que el principio de autorresponsabilidad, los destinatarios y los contratantes tienen que tener cierta diligencia en las comunicaciones extrajudiciales. Bueno, esto lo hemos visto antes, los medios telemáticos, SMS. Hay un artículo que es sumamente importante y que a mi juicio, dicho con la máxima humildad del mundo, creo que el legislador no lo precisa terminológicamente, o sí, y lo quiere circunscribir. Y es el artículo 19, que es un artículo parecido o es la traslación del famoso principio de indemnidad, que viene de la doctrina del TJUE, una sentencia de 2023, no me acuerdo qué mes porque soy malo para las fechas, y luego ratificada por el Supremo. El TJUE vino a decir que en materia de cláusulas abusivas hipotecarias, aunque la entidad bancaria se allanase y no existiese reclamación extrajudicial, tenía que pechar con las costas, porque sabe que existe una doctrina reiteradísima del Supremo que viene a decir que las cláusulas suelo, las que sean, son abusivas y lo que tiene que hacer es llevar a cabo una conducta proactiva para evitar la judicialización del conflicto. Hay que tener aquí en cuenta, y es un reproche fuerte al mundo empresarial, sin demonizarlo,
por ejemplo, en Madrid el 40% de los litigios civiles se lo reparte los monitorios de reclamación de deuda, que parecemos oficinas de los juzgados de recobro. Yo eso lo convertiría en algo administrativo, fuera de los juzgados, y todo el tema de cláusulas abusivas hipotecarias y revolving. Satura, la tiene, a la jurisdicción civil la tiene extenuada hasta la saciedad e impide resolver lo que realmente, sin desmerecer el consumo, pero lo que realmente tiene fuerza, familia, desahucio, cosas más sensibles. Todos estos temas de consumo no deberían llegar o no deberían haber llegado a los juzgados. Lo que pasa es que un poco el efecto disuasorio quizás sea un poco bajo. Aquí tiene parte de culpa un poco algunas costas que se han puesto en algunos juzgados especialmente irrisorias y que no repelen. A los bancos les sigue interesando incluir cláusulas o a las empresas abusivas. ¿Qué dice esta doctrina? Bueno, pues viene a fijar un interés de demora alto, del 50%. Sabemos que el general del 1108 del Código Civil es del 2 puntos, si no recuerdo mal, 50%. ¿Y qué quiere decir? Pues que en todos aquellos procedimientos en los que se ejerciten acciones de consumidores y usuarios, cuando el empresario extrajudicialmente no contribuya a solventar el conflicto en una materia en la que exista doctrina del Tribunal Supremo unificada, bueno, aquí dice sobre una cláusula de idéntica significación que otra ya declarada nula por abusiva, pues la entidad bancaria tendrá que soportar un interés del 50%. Esto viene a ser una traslación del artículo 20 de la Ley de Contratos de Seguro. Hay dos tramos, el primero del 50% y el segundo, a partir de los 2 años, del 20%. Esto quiere decir que si yo he reclamado a la entidad 1.000 euros por suelo, si esto llega a juicio, el 50%. ¿Cuál es el dies a quo? Pues el dies a quo es la fecha en la que el consumidor ha dispuesto de ese capital, y el dies ad quem es la fecha final, la fecha en la que se reintegra el capital en ejecución de sentencia o extrajudicialmente. Esto yo creo que puede un poco hacer de, de método para repeler o para evitar que algunos asuntos se judicialicen, y espero que así sea, junto con el régimen de las costas, que nos va a dar a los letrados y a los jueces facultades un poco para sancionar a quien acude al juzgado cuando no es necesario acudir, que ahora lo veremos. ¿Cuál es el problema de aquí? Pues que la ley, en la significación jurídica sustantiva material, habla de cláusula de idéntica significación que otra ya declarada nula. ¿Qué entenderíais vosotros, por hacerlo participativo, o a qué limitaríais este concepto? Cláusula declarada nula por abusiva. ¿Incluiríais revolving? ¿Incluiríais usura? ¿Incluiríais cualquier doctrina, norma imperativa que pueda surgir? Porque no todo es abusivo, hay cosas que no son transparentes, otras que originan otro tipo de desequilibrios. Entonces, ¿lo consideráis que es solo cuando exista doctrina del Supremo en materia de abusividad de una cláusula contractual? Que es, básicamente, esto nace a propósito de las cláusulas abusivas hipotecarias. Pero ¿incluiríais aquí, por ejemplo, la usura? Que hay una doctrina conocidísima, los 6 puntos. El Supremo tiene pendiente, yo creo que los próximos meses, unificar o dictar una sentencia donde parece que va a aplicar el principio de indemnidad que antes os decía, que en principio se limita solo a los allanamientos en materia de cláusulas abusivas hipotecarias. Pues el Supremo parece que lo va a extrapolar también a la usura, porque hay una doctrina reiterada que dice que la usura es el 6%, con lo cual lo que va a decir, o espero que diga, es que las entidades tienen que tener esa conducta proactiva y ya ponerse en contacto con cada cliente y apañar el asunto extrajudicialmente. Yo creo que, siguiendo esa doctrina, este artículo debería aplicarse no en el sentido estricto de abusividad, que abusividad es lo que establece el artículo 83 de la Ley de Consumidores, el artículo 3 creo que es de la Directiva 93, que es cuando hay desequilibrio de prestaciones, sino que debería aplicarse a cualquier doctrina del Tribunal Supremo que siente criterios asentados en materia de consumo en relación a una norma imperativa, sea esta la Ley de Servicios de Pago, sea esta la Ley Azcárate, sea esta la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, o sea esta la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios en materia de abusividad. Es mi posición, pero bueno, hay otros autores que vienen a decir que esto solo se aplica a abusividad, en el sentido estricto y riguroso, que es desequilibrio en las prestaciones. Estos intereses, además, tienen la particularidad de que son intereses moratorios y procesales. ¿Por qué? Porque el dies ad quem es cuando se cubre el principal, con lo cual absorbe los moratorios sustantivos del 1108 del Código Civil o los que se hubieran pactado y los procesales del 576. Ya se establece aquí cuáles son los
el término inicial, cuando yo si he pagado 1.000 euros, pues desde esa fecha que yo pagué 1.000 euros por un gasto hipotecario o por un pago de la tarjeta de crédito, hasta que me lo entregan, hay que hacer estos dos tramos que incrementarán bastante, el 50% y el 20%. Bueno, esto ya lo hemos visto. Bueno, hay también otro artículo que está pequeñito ahí, pero bueno, como no vamos a reproducirlo, en el que incide la Ley de Eficiencia Procesal en materia de consumo, que son las reclamaciones previas relativas a la actividad de concesión de préstamos o créditos de manera oficial. Bueno, viene a establecer cuál es el sistema de reclamación extrajudicial en la concesión de este tipo de préstamos y cuál es el plazo que tiene la entidad para responder y las consecuencias que se derivan de esto. Es un régimen similar, similar al general. Y lo que viene a decir es que toda esta negociación que las partes lleven a cabo en este tipo de litigios en materia de préstamos, aquí podríamos incluir préstamos hipotecarios, préstamos personales o tarjetas de crédito o microcréditos, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta a efectos de efectuar la formalización de la reclamación. Y aquí que el plazo máximo para llegar a un acuerdo es de 1 mes a contar desde la presentación de la reclamación, que no negociación. Y bueno, esta es una serie de presunciones de jure de que no hay acuerdo. La persona rechaza la petición, finaliza el plazo de 1 mes desde la recepción. Aquí la ley vuelve a utilizar el término recepción, que parece indicar ese carácter fehaciente y que hay que acreditar que lo ha recibido, o si no aplicar lo que antes hemos visto de los emails y la doctrina del Supremo y demás, sin comunicación alguna y si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad. Y básicamente se trata de hacer una reclamación y que la entidad nos haga un cálculo de lo que nos tiene que devolver. Entonces, habitual en revolving, porque en revolving el consumidor, con el sistema este revolvente, que no hay quien se entere de cómo funciona, los consumidores no saben, a priori es muy complicado sin el cuadro de amortización, saber cuánto se debe. Entonces, le damos a reclamar a Wizzing o a quien sea que nos haga ese cálculo. Si estamos de acuerdo, bien, queda obligado la entidad a cumplirlo y si no, pues habrá que ir, queda abierta, de acuerdo, la vía judicial. Y bueno, mientras tanto dure la negociación, esto es aplicable a cualquier MAX, no cabe acudir, perdón, a la vía judicial. El impacto que esto... bueno, hay otro artículo que está incluido al final y luego vamos que es el artículo 32.5. Aquí está. El artículo 32.5 antes venía a decir que en los procedimientos en los que no fuera preceptivo abogado y procurador, solo se podían incluir las costas de abogado y procurador, decía antiguamente la ley, cuando residiera en término distinto o en municipio. Lo que ha hecho ahora el legislador es acotar el término localidad o municipio. No me acuerdo qué decía. Ahora es partido judicial. Si yo tengo un pleito en Torremolinos, lo que no tiene mucho sentido, y vivo en Benalmádena, y es un verbal de 1.500 euros y yo he querido ir con abogado y procurador y le condenan en costas a la parte perdedora, tiene que abonar los gastos de abogado y procurador. A mí esto me parece que con los transportes y demás no me parece, pero bueno, es un criterio para objetivar, porque antes había algunos juzgados que acudían al concepto de municipio y otros al de partido judicial, con lo cual, en pro de la seguridad jurídica y con acierto, queda acotado ya como partido judicial. ¿Qué viene a decir también? Bueno, pues viene a decir que esta excepción a la no inclusión de honorarios y gastos de abogado y procurador se extiende, se expande también a cualquier procedimiento que también me parece acertado. Creo que la reforma introduce aspectos novedosos en consumo para salvaguardar al consumidor, que se echaba en falta, quizá para algunos insuficientes, pero bueno, parece un cambio importante. La excepción también incluye cualquier procedimiento ejercitado por un consumidor. Si yo, consumidor, voy a un procedimiento en el que no es perceptivo, abogado y procurador, cualquier procedimiento que se determine por la cuantía, que los hay, que no sean condiciones generales, pues, y decido ir con abogado y procurador, se incluirá, de acuerdo, en la tasación la cuenta del procurador y la minuta del abogado. En este último caso, sin el límite del tercio. Si eran 1.500 euros, no me pueden aplicar el límite del tercio, porque muchas veces dará lugar a costas o a minutas ridículas, que el Supremo ya ha dicho que las minutas ridículas están proscritas, porque no desincentivan la inclusión de cláusulas abusivas y en general
no son en cualquier procedimiento, si la cuantía del procedimiento son 300, no se puede dejar la minuta en 100 euros. No cabría aplicar el límite del tercio. Bueno, esto luego lo veremos, que no es de la reforma, si da tiempo. Las costas procesales, ¿de qué manera influye? Bueno, hay un punto, aunque no está aquí reproducido, pero bueno, no hace falta tampoco reproducirlo, que sí que puede tener impacto en consumo, aunque desde la perspectiva de los empresarios, hay que ver siempre las dos posturas, no todo es favorable siempre al consumidor, ni todo es siempre contrario a las entidades bancarias. Hay que buscar el justo medio. Yo, la verdad es que en mi juzgado, por desgracia, veo prácticas de algunos no despachos de consumo, sino de empresas de consumo, y yo colaboro mucho con el mundo, con la abogacía del consumo, que me parece una abogacía noble, pero hay determinadas empresas que desprestigian la función de los abogados de consumo porque convierten la función del abogado de consumo en un mercadeo absoluto. Yo tengo pleitos en los que tengo sentencias que el cliente no se ha enterado en 2 años, el principal consignado, y el cliente no lo sabe porque son empresas que lo único que van es a las costas y les importa un carajo el cliente y el procedimiento. Se lo pongo el procedimiento, un revolver que para mí es verbal, con acumulación, y me lo impugnan. Dicen que ordinario. Y además, a ver, tu cliente un verbal que es más rápido. Bueno, pues por eso digo que no es todo, que hay también un mundo ahí de las empresas de consumo que a veces instrumentalizan. Hace poco, no sé si visteis una sentencia que comentaba Jesús, que es el decano de Barcelona, del Supremo, que desestimó una demanda de usura de un microcrédito porque había sido contratado a propósito para instrumentalizar el procedimiento para lograr las costas. Y vino a un poco utilizar ya el concepto de abuso del servicio público de justicia y se la desestimó, porque quedó acreditado que lo único que buscaban era, ahora está muy de moda poner que a veces son fundamentales, demandas de entrega de documentación, con el único objetivo de conseguir, cuando firmas un contrato de revolving o un microcrédito, en mi juzgado el 20% son de esas. Cuando firmas un contrato, la ley, hay una orden que con sentido obliga a las entidades bancarias a suministrar información y lo tienen que hacer. Pero hay muchas veces que únicamente se mete el procedimiento de entrega de documentación porque el contrato está sin firmar y la ley obliga a que esté firmado. Y el único objetivo de ese procedimiento es lograr las costas. Por eso que son empresas que a veces desprestigen un poco. A lo que voy, el 245.bis lo que viene a decir aquí es de nuevo con conceptos un poco indeterminados, es que el condenado en las costas procesales, vamos a imaginarlo como un escenario, imaginemos que un consumidor ejercita una acción contra Bank por usura. Y en esas negociaciones, en esa reclamación extrajudicial, yo le he reclamado a Wizzing, oye, quiero que me cumplas con las condiciones del 439 que hemos visto, que es indicar que esto valdría para usura. Y la entidad nos responde, dice que sí, que vale, que está conforme, pero que en vez de 5.000 que nos va a dar 4.000. Y luego la sentencia pone 4.500, para que lo veamos con un ejemplo práctico. Pues lo que dice aquí el legislador eh, es que la entidad condenada, imaginemos que aquí condenan a Wizzing o a quien sea, o a Santander, a VA o a cualquier empresario, y la cantidad que conceden en sentencia o la prestación que estiman, no tiene por qué ser forzosamente dinerario, sino que lo que se concede en sentencia es equiparable o semejante o coincidente prácticamente lo fundamental con esa propuesta que ha hecho la entidad demandada. Lo que viene a otorgar aquí el legislador es una facultad de reducción o de exoneración de las costas, cuando lo ofrecido o lo propuesto por el condenado en costas requerido en esa vía extrajudicial es semejante o parecido o parejo a lo que concede la sentencia. Entonces, habilita un trámite, hay condena en costas, pero en el trámite de tasación de costas, el 245 bis, permite al juez, que yo aquí tengo que hacer una crítica forzosa, porque creo que los jueces están saturados y en vez de otorgarnos más competencias a nosotros, parece que nos las quitan, como no sé, con cierta reserva. Hay un poco ya anacrónica o anticuada. Entonces, la facultad de exoneración, quien la resuelve es el juez. Es el juez quien determina, porque parece que entra un poco en lo jurídico material, determinar si lo que ofreció la entidad condenada en costas es similar a lo que la sentencia ha concedido. Parece que no está dentro de las facultades de los letrados al ser un tema no jurídico procesal, sino jurídico material. Se le permite, por tanto, pedir la reducción o la exoneración.
¿Qué pasa? Que aquí el legislador no determina la reducción como opera y qué margen tiene y sobre qué cuantías, y son conceptos indeterminados. Pero tenemos esta propuesta aquí que lo que trata a veces de evitar, que no siempre ocurre, es ir a un litigio cuando la propuesta que nos ha hecho el futuro demandado sabemos ya de antemano o podemos adivinar que va a coincidir con la que conceda la sentencia. Porque usted no llegó a un acuerdo con la entidad condenada en costas cuando lo que le estaba ofreciendo es similar a lo que yo le he concedido en sentencia. Trata un poco de evitar esa judicialización de los litigios. Esto se aplica a consumo porque yo le veo aquí ese parecido que os acabo de decir con usura, pero es aplicable a cualquier procedimiento. El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene una novedad importante y es que exceptúa la regla del vencimiento anticipado cuando la parte vencedora no hubiera participado o hubiese rehusado participar de forma activa o por actos concluyentes en un medio alternativo de resolución de conflictos. Esto quiere decir que si la parte, la mayor parte de veces será así, pero bueno, no siempre el requerido es el demandado, pero debería ser así. No se me ocurre ningún escenario en el que el requerido sea el actor, pero bueno, alguno en casos de contraoferta pudiera darse. ¿Qué es lo que significa este precepto? Pues lo que significa es que el condenado, el que ha perdido el pleito, el que ha visto desestimada la demanda, que en principio recibiría las costas, se queda sin las costas y no ha participado activamente en un medio adecuado de resolución de controversias. Yo, actor, interpongo una demanda, la demanda me la desestiman y, no, disculpad, la demanda me la estiman, pero como la parte demandada no ha participado activamente en un medio alternativo de conflictos, le dejamos sin las costas. Yo, requirente, no se me imponen las costas y a la entidad o a la empresa o al quien corresponda condenado no recibe las costas por no haber participado en ese medio alternativo de controversias. La duda que surge aquí es si esto será aplicable o no será aplicable a los procedimientos de consumo, porque esto parte de que exista negociación y en los procedimientos de consumo ya hemos visto que basta una reclamación. ¿Qué pasa? Que puede ser que nosotros, o el consumidor, formule una pretensión y la entidad, el empresario, ofrezca un abanico de negociación. Entonces, si el empresario abre ya esa vía de negociación, parece que sí que también podría aplicarse a la parte actora todo el régimen de las costas que pivota sobre esa negociación o buena fe en las negociaciones. Pero la conclusión principal es que cuidado los demandados en general con no participar en un medio de solución de controversias, el que sea, porque estemos seguros de que nos van a dar la razón, que nos podemos quedar sin costas. Automáticamente se exceptúa la regla de vencimiento anticipado. El artículo 395 es importante aquí la reforma que se hace y a mi juicio en pro de la seguridad jurídica. Mira que esta reforma tiene cosas que son abiertamente indeterminadas, pero aquí está bien, porque aquí ya sabéis que tradicionalmente siempre ha existido discusión sobre la reclamación extrajudicial a efectos de imposición de costas en caso de allanamiento. ¿Qué tiene que pasar? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Tiene que ser fehaciente? ¿No tiene que ser fehaciente? ¿Había más fórmulas aparte de la reclamación extrajudicial? Bueno, pues con la reforma, salvo los procedimientos que estén exceptuados del 5.2, que no hay ninguno de consumo, cualquier allanamiento equivaldrá a la imposición de costas. ¿Por qué? Porque como para acudir al procedimiento judicial será requisito de admisibilidad haber acudido previamente a un medio alternativo de resolución de controversias o, en caso de consumo, haber formulado la reclamación extrajudicial, no se va a admitir ninguna demanda sin reclamación extrajudicial, y si ha habido reclamación extrajudicial y han transcurrido 30 días, que es el plazo un poco de silencio negativo, si se permite la equiparación con derecho administrativo, se han transcurrido 30 días, interpongo la demanda. Por lo cual, cualquiera que se allane ya va a tener que asumir las costas porque ha habido una reclamación extrajudicial previa que no ha atendido en el plazo legal. Un allanamiento, por lo tanto, se unifica la discusión que antes había, algunas audiencias 2 meses, un mes, demanda, reclamación extrajudicial, allanamiento, automáticamente condena en costas. Y hay otro artículo, que es el 7.4, que yo creo que va a dar bastante juego, aunque yo lo critico abiertamente, y que lo que viene a decir es que
La falta de colaboración o de búsqueda o de participación. No, dice la falta de colaboración en la búsqueda de una solución consensuada, y esos criterios indeterminados parecen sumamente peligrosos, y el abuso del servicio público de justicia, otro concepto indeterminado, que parece que se equipara al concepto clásico de abuso del derecho, puede servir tanto al juez en la imposición de costas, en la sentencia, o a los letrados judiciales en la tasación para modular las costas. Lo que viene a decir esto es que el juez, cuando vaya a dictar sentencia, puede decidir no imponer las costas o dejar sin las costas al que él considere, según estos tres criterios, que no ha participado o que no ha tenido voluntad de negociar o que no ha buscado una solución consensuada o que no ha respondido o que lo ha dejado pasar o que ha respondido con respuestas infundadas o planteamientos absurdos. Es una potestad que van a tener. Y luego, posteriormente, los letrados judiciales tendremos nuevamente esa potestad en el trámite de tasación. Esto quiere decir que, en principio, según cómo está redactado esto, podremos incrementar o rebajar las costas, la tasación, según consideremos si una de las partes ha intervenido con buena fe, con mala fe o ha habido abuso del servicio público de justicia. Esto tiene una parte buena y una parte mala. A mi juicio es peor la mala. La buena es que va a permitir, en algunos casos, a medio y largo plazo, en el que veremos cómo cristaliza los MASC a efectos de costas, porque lo singular, a mi juicio, de los MASC no es tanto que se conviertan en requisitos preceptivos de admisibilidad, que también, porque hay un elenco de supuestos algo problemáticos, sobre todo el intento de acreditación de la negociación. Cuando lo ha recibido el destinatario, vale, pero cuando no lo ha recibido va a dar bastante guerra cómo se determina, y los juzgados ahí van a tener que aplicar con mucho rigor el principio por acciones. O sea, que viene a decir que en caso de duda admíteme la demanda. No me interpretes los presupuestos procesales de manera rigorista y reglamentista. El procedimiento es un medio, no un fin. Entonces aquí eso es verdad que es importante, pero donde es importante los MACs son en las costas. Tienen consecuencias procesales en materia de costas. Y es la eficacia o ineficacia de esta reforma se verá a medio y largo plazo en las costas. Es donde se verá realmente si tiene fortuna o no tiene fortuna, si sirve para impedir el uso abusivo de la justicia o si únicamente va a servir para que la justicia en materia de costas se convierta ya en un órgano de entrada completamente indeterminado en cuanto al derecho que tiene todo ciudadano en conocer las consecuencias económicas de un pleito. A día de hoy, sí, con la doctrina del Supremo de la Sala Tercera, que vino a decir que los baremos eran ilegales, no solo en el mercado privado, sino a efectos de costas, que no sé muy bien en qué afectan las costas, que es un concepto público en el mercado. En el procedimiento judicial no hay ley de competencia, las costas son un concepto público, pero bueno, eso dijo el Supremo. Si ya con esa doctrina del Supremo era complicado decirle al cliente, pues mira, este pleito va a costar, si lo pierdes, 500, 600, 1000. Con toda esta doctrina, no va a haber que le diga al cliente cuánto le va a costar el pleito, porque puede depender de 1000 factores, y sobre todo de la discrecionalidad de los jueces y de los letrados. Y yo soy letrado de la Administración de Justicia. Y a mí, como justiciable, no me gusta que las normas que afectan a la Administración, al poder, porque el judicial es un poder más, sean indeterminadas. Todo cuanto más claro y más preciso, mejor, porque sabemos que la discrecionalidad tiende a la arbitrariedad. Eso es así. Y las costas son un tema en el que es muy complicado que exista unificación de criterios, porque el incidente de costas procesales no cabe revisión. Eso no va a llegar a la audiencia provincial ni va a llegar al Supremo. Con lo cual va a ser muy complicado, primero, determinar qué se entiende, aunque aquí igual el Supremo algún día, en alguna sentencia de alguna audiencia provincial, puede que llegue al Supremo, que perfile un poco los conceptos de abuso del servicio público de justicia, de no participar, de rehuir la participación o de falta de búsqueda de una solución consensuada, pero lo que es en el trámite de tasación va a ser complicado que lleguen. La parte buena que tiene, pues eso, que se van a impedir a veces prácticas, sobre todo en materia de consumo, abusivas de algunas empresas que, bueno, que no les disuadía el procedimiento judicial y han seguido incluyendo de forma masiva, porque la culpa de que los juzgados estén saturados de procedimientos de consumo no es de estas empresas de consumo que nos pueden parecer más o menos piratas, es de las empresas que incluyen cláusulas abusivas. Al fin y al cabo, estas empresas de consumo también democratizan el derecho de consumo y permiten que la gente que tenga menos recursos
accedo a la justicia, porque si no, una persona con pocos recursos, si tiene que pagar un abogado, no lo va a pagar. Entonces, la culpa que la tienes quien sigue incluyendo cláusulas abusivas. Pregunta aquí un compañero. Joder, me he ido esto. A ver, ya lo he liado, ¿no? Se ha bloqueado. Bueno, vale. Ahora veré la pregunta que me hacía. Ahora veré la pregunta que me hacía cuando ponga el código. Bueno, esto en cuanto a las costas procesales, exoneración, excepción a la regla de vencimiento, allanamiento y el artículo 7.4, que es especialmente importante. Las minutas que se hagan a partir de ahora por efectos de costas procesales por parte de la abogacía, ¿cómo tendrían que confeccionarse? Que también nos ha aportado un modelo de minuta que a mí me parece a día de hoy, junto con, ahora lo abriré si puedo, junto con los baremos de los creo que tengo aquí una minuta, bueno, minuta letrado. ¿Cómo haría yo una minuta a día de hoy? Porque yo sé que en la práctica se sigue incluyendo la aplicación de los baremos, pero los baremos, el de Málaga no existe y el de Madrid tampoco. Entonces, ¿cómo debería hacerse una minuta con la reforma? Os la he puesto aquí. La parte inicial, que es que las minutas, o sea, los baremos ya no se aplican para las costas, con lo cual no deberíamos tenerlos en cuenta en los juzgados. Yo sé que se siguen aplicando de facto, pero en principio se podría requerir a la parte que presenta una minuta de costas sobre la base del baremo única y exclusivamente. Pues se podría requerir para que la presente conforme al derecho actual válido. Entonces, varios parámetros según derecho comunitario y derecho del Supremo. La cuantía del asunto, el baremo del ICAM a efectos meramente orientativos y referenciales como un factor más a tener en cuenta, la complejidad del asunto, que no sé muy bien, otro concepto que no sé muy bien qué es la complejidad del asunto, porque para un abogado junior la complejidad puede ser algo y para un abogado senior puede ser otra cosa. Entonces, no sé muy bien el tiempo requerido, el esfuerzo, el estudio y circunstancias en la tramitación del pleito. Aquí será un apartado en el que yo, a mi juicio, si tuviese que girar una minuta en un incidente de costas, metería todo el tema de la LOE, de eficiencia. Metería, sí, la parte demandada o la parte vencedora, perdedora o la parte a la que se le imponen las costas por disposición legal, ha actuado con abuso del servicio público de justicia, no ha buscado una solución consensuada y sobre eso giraría la minuta. ¿Que es abstracto, que es indeterminado? Sí, sumamente abstracto y sumamente indeterminado. No hay objetividad en lo más mínimo. Yo siempre he dicho que lo más objetivo, espero y creo que algún día lo van a aprobar, es un arancel de costas. Es una norma estatal que diga un precario sin vista, 1.000 euros. Un precario con vista, procedimiento por procedimiento, diversificando. Y así sabemos cuál es el coste de un procedimiento. Pero bueno, hasta que ese día no llegue, creo que esta es la forma de confeccionar la minuta. Bueno, esta es la parte práctica que no me va a dar tiempo. Porque aquí está la pregunta que me pregunta Fabián, creo, en los asuntos en que actuamos por designación del turno de oficio para interponer una demanda, ¿cómo podemos formular la reclamación extrajudicial o actuar los más? ¿Los justiciables tendrán que acreditar que han intentado acudir los más? Vale. O tenemos que hacerlo. La reforma, en el artículo, no me acuerdo ahora cuál es, viene a decir que la justicia gratuita incluye los más. Era algo que se podía deducir del artículo 6 de la Ley de Asistencia Gratuita, pero no, porque el artículo 6 habla de asesoramiento previo. No es lo mismo, o sea, a un abogado no le supone lo mismo asesorar que meterse en todo este berenjenal de la negociación, que eso ya implica ahí negociar y, bueno, esfuerzo intelectual y examinar, porque antiguamente el burofax pues, no era o a veces no eran muy sesudos, pero ahora la negociación va a implicar que el abogado se estudie el asunto, se empape de él, con lo cual va a haber que determinar. Otro tema que yo no tengo absolutamente nada claro, a ver luego qué piensa Diego al respecto, es si el coste de los MASC, o sea, lo que le ha costado al que gane el pleito, el MASC, el pago del notario, el pago del abogado, que será lo que sea, lo que cobran los abogados por llevar todo esto, ¿lo incluiríamos o no lo incluiríamos en las costas? El principio, la ley no dice nada. El artículo 11 dice, bueno, que las partes tienen que pagar al abogado. Ya lo sé, el abogado no trabaja gratis, sí trabaja gratis, pero bueno, ya sabemos que tienen que pagar al abogado, como no puede ser de otra manera. Y solo dice que luego se incluye el coste del abogado y lo incluyen en la asistencia gratuita, pero no reforma el artículo 241. El artículo 241 establece un elenco que no se sabe si es cerrado o abierto, numerus clausus o apertus. En principio, la mayor parte de la doctrina considera que es un número cerrado
para evitar que de manera sorpresiva la parte vencedora incluya conceptos o cuestiones que no estén incluidas y que todos sepamos qué es lo que se puede incluir en las costas. Este debate, por ejemplo, ya se planteaba antes con la reclamación extrajudicial a efectos de accidentes. Sabemos que en los accidentes hay que formular una reclamación extrajudicial. ¿Se incluía o no se incluía? Pues esto dependía del letrado de la administración incluir. Yo lo incluiría. Yo cualquier reclamación que sea preceptiva, en este caso los más, son exigibles por norma de derecho imperativo, no puede asumirlos quien ha ganado el pleito. Yo los incluiría y creo que será la tendencia, y espero que sea la tendencia, incluirlos. Y me parece lo más razonable porque no es un gasto que tú has hecho privado para que tu pretensión se estime en cuanto al fondo del asunto, sino que has tenido que acudir. Ahora bien, si acudo a un mask muy caro y podías haber acudido a otro más barato y luego le costará más o menos, pues tendremos que ver cómo se determina, pero no está, por lo tanto, claro si el coste de los MASC, el precio de un abogado colaborativo, de un tercero independiente, se puede repercutir o no en en las costas procesales. Yo creo que de consumo ya estamos prácticamente. No sé si alguno tenéis alguna pregunta, si no toco algún punto de estos prácticos de mi texto, algo. Si hay alguna pregunta que vamos ¿A ti qué te parece, Diego? ¿Tú meterías los más en las costas o no? Dime. El Nada. micro, vamos a coger el micro, Pues, porque que si no los que están al otro lado de las pantallas no nos oyen. Aquí tenemos un colaborador. ¿alguna pregunta? ¿Hay más preguntas? No. Voy a poner aquí con una amiga mía. En primer lugar, Adrián, enhorabuena por la charla y muchas gracias. De verdad, ha sido A ti, gracias. muy ilustrativa en un campo que es bastante negro, muy oscuro. Claro, en cuanto a lo de las costas, yo en principio lo tengo bastante claro. Esto es problemático y es que si nos damos cuenta, la postulación del abogado no es obligatoria, ningún más, salvo la oferta previa vinculante, siempre que la cuantía exceda de los 2.000 euros. Hasta ahí pues no sería vinculante y yo entiendo que el concepto de costas no va a incluir por la redacción actual del artículo 241 el coste de los MASC, salvo la oferta previa vinculante con cuantía superior a 2.000 euros. Eso sí, yo barajaba esta mañana la posibilidad de que el coste del MASC se repercuta como una acción de responsabilidad civil por culpa in contraendo, con acumulación al principal sin que haya problemas, porque al final, aunque se requiere la identidad de objeto entre la negociación y la pretensión que se ejercita, realmente esa identidad no tiene por qué ser absoluta y hay plena conexidad en cuanto al artículo 71 de la LEC. Luego está también el tema de la postulación sobrevenida en los MASC, cuando una parte comparece con abogado y la otra ya tiene que intervenir con abogado. Claro, el problema es que ahí yo le veo un vacío legal, nunca mejor dicho, a ese tema, y es que la parte con más capacidad económica puede ir con abogado para apretar a la otra, que en muchos casos no va a tener derecho a la asistencia jurídica gratuita. Ese vacío lo veo yo. Otra cuestión en relación con la conferencia, el caso que de hecho ya plasmaste el otro día en LinkedIn por el abogado de Barcelona. Es verdad que a ese cliente, de hecho a mí me preocupan los abogados por su situación cuando cogen un caso después de recibir la venia. Claro, recibe la venia y eso puede ser una trampa. Claro, el cliente recibe el burofax, ha sido demandado, llega al abogado y habla con él. El artículo 19.5 de la LEC ahora recoge la posibilidad de que los jueces y nosotros derivemos a cualquier medio adecuado de resolución de controversias. Por ahí pueden muchos bancos coger y decir, yo remití un burofax, el cliente, su cliente no me contestó, vámonos ahora a una mediación. Si total, el tiempo es dinero y a los solos efectos de ganar tiempo nos resulta rentable. Claro, ¿ahí qué va a hacer el cliente? Rehusar, no acudir. Luego encima, si se acepta el MASC, hay que intervenir colaborativamente en la negociación para seguir evitando la trampa de las costas a la que al final también se ve sometido el consumidor. Y ya por último, en el caso muy bueno que has puesto, ¿qué pasa cuando es un deudor de una relación jurídica obligatoria, el que requiere? ¿Puede haber algún caso así en el que
sea el propio deudor el que quiera negociar. Yo entiendo que sí. Pienso en las aseguradoras. Puse otro ejemplo esta mañana. Sí, pues gracias. En relación con la acción de jactancia. Yo he visto, a mí me llegó de hecho en Almería una demanda por acción de jactancia y yo me quedé alucinando. La acción de jactancia es algo que tú ves en relación con las partidas, te sueltan el latinajo y no espera que uno no espera que te lo vayas a encontrar. Yo no me lo esperaba. Claro, este señor, cada vez que iba a llegar la prescripción, la tan querida y preocupante prescripción, presentaba una reclamación extrajudicial e interrumpía. Y ya después de 4 o 5 años de reclamaciones, decía la aseguradora, acción de jactancia que nos demande. Pues en casos así, sí es posible que, creo yo, que el deudor diga, vamos a negociar y ya saldamos esto. Sí, puede ser en ese caso el demandado, el requirente, Sí, la aseguradora. y el que se libere de la imposición de las costas. Pero sí, yo creo que en general el panorama es un poco oscuro, tanto en los MASC como en la repercusión que van a tener en las costas. Pero los MASC, a mí cada día he abierto un apartado en mi LinkedIn cuando publiqué este artículo. Y cada día hay abogados porque lo puse a modo de que la gente vaya incluyendo dudas. Y cada día hay más dudas, y más supuestos, y más casos, y más. ¿Y qué pasa con la oferta? ¿Y qué pasa si la oferta no tiene contenido económico? ¿Abogado o no abogado? ¿La oferta da lugar o no da lugar a negociación? ¿La oferta da lugar a contraoferta o no da lugar a contraoferta? Que yo entiendo que sí, porque es el supuesto de la exoneración o de la facultad de moderación. Entonces, bueno, veremos a ver cómo se va desarrollando, pero el escenario es como poco intelectualmente apasionante, pero desde el punto de vista de la práctica legal un poco incierto como mínimo. Hay otro artículo que es muy importante cuando en materia de consumo remitamos esta reclamación extrajudicial vía email, que será la fórmula habitual de reclamar a una compañía o a una empresa, alegarlo de manera por lo menos subsidiaria, que es el artículo 264.4, que dice que se permitirá dar por cumplido el requisito de procedibilidad de los MASC mediante declaración responsable de la parte de imposibilidad de llevar a cabo la negociación previa por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido. En algunos casos en los que se rechace esa propuesta de negociación, se podrá equiparar que el medio no fehaciente con la inexistencia de un medio hábil. Evidentemente, esto en consumo no va a ser muy común porque el domicilio siempre vamos a conocer cuál es y le vamos a poder remitir, en su caso, la reclamación. ¿Cuál es ya digo, el medio que yo utilizaría en consumo? Pues una reclamación extrajudicial, y seguramente la articularía a través de una oferta vinculante. Es verdad que hay sectores que están diciendo que de determinados foros se está potenciando la oferta vinculante como un medio de eludir todo el régimen de negociación. Bueno, pues ya que lo valore cada letrado. A mí la oferta vinculante tiene esa ventaja, que es una propuesta cerrada. El único riesgo es que la otra parte te haga una contraoferta, tú la rechaces, vayas al juzgado y al requerido le den algo similar. Que ahí podría entrar en juego el tema de la reducción. Pero bueno, habrá que ver cómo por parte de la abogacía de consumo se articula, si acuden a mediación, que la mediación es un medio bastante útil en pleitos de consumo. Aquí tenéis una oficina de mediación, oficinas administrativas de mediación. La conciliación y cómo se pueden suplir todos estos casos enredados que se entiende por rehusar participar en una negociación, si es solo no iniciarla o si se puede iniciar la negociación y en medio de ella salir de ella. ¿Eso también se penaliza o es solo el inicio de la negociación? Pues bueno, todos esos conceptos ya digo que se irán viendo. Tenéis ahí el texto para quien quiera profundizar. Aquí, bueno, me ha hecho dos Había preguntas. otra pregunta en Sí. sala también por ahí. Sí, claro, quien quiera, me interrumpan. Sí. Aquí pregunta Jesús, la reclamación, por ejemplo, a esa, que no sé qué es, temas aéreos, Agencia Estatal de Seguridad ¿sería Aérea. válido para interponer la demanda? Pues una pregunta interesante, pero Sí. ¿tú lo consideras? Están considerando que los organismos que ya existen de resolución alternativa de conflictos, como es la ESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, se estaba considerando como una... La incluyen, ¿no? Sí. Vale, pues ya lo ha respondido María por mí. Luego no sé si habrá alguna catalogación, que debería haberlo, de qué unidades son válidas a efectos de MASC, ya sea de mediación o de otras fórmulas. Pregunto también, Jesús, ¿qué ocurre con el coste del MASC cuando hay acuerdo con la empresa? ¿Se ha de incluir el coste del letrado dentro del acuerdo? ¿El consumidor, por el principio de indemnidad, pide los costes? Bueno, yo creo que esto es un tema contractual privado. Creo que es el acuerdo con la empresa, ya será la forma en la que se articule. Pues si como cuando llegas a un acuerdo o a una transacción constante el pleito, pues las costas depende de lo que acuerdes con la otra parte. Mi pregunta es la disposición adicional séptima, según la cual se entenderá cumplido el requisito
reclamación previa a la empresa sin haber obtenido respuesta. Estableció la legislación especial. Bueno, pues la legislación especial, como consumo es normativa amplísima, que es inabarcable a veces, pues habrá que ver lo que establece. Creo que, por ejemplo, la orden esta de 2011 en materia de financiero establece 1 mes o 3 meses a las entidades bancarias para suministrar los cuadros de amortización y, si no, en defecto de plazo, ¿cuándo se debe entender que hay rechazo presunto de la reclamación? Pues 1 mes, que es el plazo que fija la ley de eficiencia procesal. Ahora bien, ¿cuál es el dies a quo de este plazo de 1 mes cuando el medio no es fehaciente? Cuando lo he reusado, cuando le envío el email, esto también afecta a la prescripción, sobre todo en el inicio. Pues bueno, yo creo que habrá que verlo, pero siempre la interpretación, a mi juicio, más favorable al principio por acción. Las reconvenciones, que eso está en el PDF, yo creo que la reconvención no va a exigir nunca un MASC. O sea, reconvenir o la excepción de reconvención de nulidad o de compensación de créditos, creo que no va a exigir nunca reconvención, porque tenemos un plazo de 20 días o 10 días para contestar y reconvenir al ordinario o al verbal. No tiene sentido cuando hay un procedimiento judicial en marcha que nos exijan acudir a los MASC. Si hay un procedimiento judicial en marcha, la vía para llegar a un acuerdo es la homologación del acto, pedir una mediación, pedir una conciliación ante el letrado, allanarme la pretensión, satisfacción esta procesal, pero no tiene sentido exigir el MASC para la reconvención. Y por una cuestión meramente operativa y temporal, tengo 20 días para contestar. Si el plazo para entender rechazada la reclamación son 30 días, ¿cómo puñetas voy a cumplir un MASC en 20 días? No tiene en ningún sentido exigir el MASC, como tampoco tiene ningún sentido suplir el defecto de los MASC durante el procedimiento. El MASC es un requisito que se debe cumplir antes. Lo que se puede hacer después es acreditar lo que no está hecho. Es decir, pongo la demanda, no he acompañado la acreditación de la reclamación, el letrado me requiere y se lo acredito. Pero no puedo decir, ay, se me ha olvidado, ahora convóqueme usted una conciliación. No, el MASC, porque si no la gente lo va a burlar y lo que van a conseguir es que nadie cumpla con los MASC sobre pretexto de que el letrado les convoque una conciliación. Con lo cual, una cosa es acreditar lo que no está hecho y otra cosa es hacer lo que tiene que hacerse antes de la demanda. Y Y vamos a dar... ya está. Lo que... ¿Está todo Sí. contestado? Sí. Vamos a hacer una pregunta aquí en sala. Vamos a intentar ser breves, que ya mismo empieza la siguiente ponencia. Muy breve. Buenas tardes. ¿Serviría para presentar una demanda cuando entre en vigor la ley una reclamación extrajudicial previa a una entidad bancaria, por ejemplo? ¿Antes de la entrada en vigor? Sí. Claro, porque ¿Se esperaría el plazo de los 30 días para que conteste a partir de la entrada en vigor? ¿Serviría? Yo, desde que la reforma entra en vigor, las demandas que se presenten el 4 de abril tienen que cumplir con ese requisito de procedibilidad, con lo cual tienes que haber presentado reclamación cuando no estaba en vigor la reforma. Ahora mismo yo tengo constancia de que ya están enviándose ofertas vinculantes y con propuestas de mediación que se van a aplicar a la reforma. Pero al 3 de abril... ¿Cómo que al 3 de abril? El 3 de abril que entra en vigor la Sí, pues el ley. día 4... No se han cumplido 30 días de... No, pero quiero decir, el 4 de abril se presenta una demanda y es posible que tú en febrero o en enero ya estés enviando reclamaciones para que el 4 de abril, cuando presentes la demanda, ya cumplas con el requisito de los MASC. O sea, no son 30 días desde la entrada en vigor. El 4 de abril, cualquier demanda que se presente en el juzgado tiene que cumplir con los MASC. Con lo cual, 30 días, pues si la presentas ahora, te sirve. La clave de aquí es que el MASC tiene una duración de 1 año, o el intento del MASC. Si yo te envío una reclamación extrajudicial y no me contestas, ese MASC me vale para presentar una demanda en el plazo de caducidad de 1 año. Si pasa ese año, evidentemente el derecho sigue vivo, con la prescripción que corresponda, con la caducidad, pero tendré que otra vez que poner en marcha el MASC que corresponda. Pero sí, ante tu respuesta, como si envías hoy una oferta vinculante, ya te vale para la reforma. Tienes que indicar que es un MASC o una oferta vinculante. Ahora ya o como hasta ahora se venía haciendo una simple reclamación. Yo si fuese abogado, y creo que ya está empezando a hacer formularios, yo si fuese abogado lo incluiría expresamente, por lo menos ahora. A efectos de dar por cumplido, lo indicaría, pero vamos, si ya lo dices, si haces una oferta vinculante, una propuesta de mediación, se presupone que es para cumplir con los MASC. Pero mejor, como todavía no entra en vigor, mejor decirlo expresamente en el email o en el burofax. Sí, Adrián, una apreciación rápida en relación con lo que se comentaba de la reconvención ahora. Claro, apuntabas con acierto que no tenía sentido que para la reconvención se exigiera el MASC, pero estoy pensando ahora, se me acaba de ocurrir, que más de un demandado puede decir que me hubiera sacado, bueno, más de un reconvenido puede decir que me hubiera sacado esto en la negociación, no ahora con la demanda reconvencional. De las armas tampoco puede ser. Lo malo de los MASC es que los abogados vais a enseñar muchas armas en la fase
Ese es el negociación problema. previa. Y igual te lo quieres guardar para la vista del verbal o para cuando sea. Pero sí, es que son casos que no... Son un peligro. que muchos incógnitas, pero bueno, veremos a ver. ¿Cómo resulta? Brevemente, si queda algo, puntualizar Dime. una preguntita muy... Si el artículo y el Power no Todo. Sí, todo. Nos va a dejar incluso un Nada. artículo. Sí, también. El ya lo artículo tenéis y todo. una publicación también en una revista jurídica nos la va, nos Sí, va a dejar, también nos va a la dejar. minuta, pues si la queréis de referencia. Todo, sí, se nos lo va a dejar venir. Si tuviéramos más tiempo nos dejaba más cosas todavía. Pero por ahora yo creo que ha sido muy completa y muy aclaradora la ponencia. Y yo creo que volveremos a contar con él en temas de consumo. Creo que lo hemos fichado ya para próximos asuntos de Yo encantado. consumo. Tienes aquí un despacho de abogados en una zona magnífica. Que a la Ciudad de la Justicia nunca lo llevéis. Que me decía María, ¿se lo quieran llevar a la Ciudad de la Justicia? No. Aquí Dejadlo estamos. aquí, que está muy bien. Sí. Eso es. Bueno, pues nosotros damos por finalizada la sección de consumo y continuamos con la siguiente ponencia en esta jornada. Muchas gracias a los asistentes y a los que nos seguís a través de las Sí, pantallas. gracias a todos.